Bendecimos al Señor. Hay un texto que yo hago muy mío en el libro del profeta Oseas. Oseas decía, mi alma está adherida a ti, está pegada a ti. Y yo he hecho esa palabra mía. Andrés, además de Jao, ¿tienes tu pañuelo? Ok. Varones, campaña a favor de los pañuelos. Muy importante. No te preocupes. Bien, amados, quisiéramos leer un texto que nos va a concernir hoy para la reflexión. En el libro de Lucas, le invito a buscar su palabra y estar de pie en la manera en que usted pueda. Capítulo 5, versículos del 1 al 11. Será el texto que nos va a llevar a reflexionar en esta mañana. Lucas capítulo 5, los versículos del 1 al 11, y es el relato de la pesca milagrosa. Recordando siempre que es importante que usted traiga la Biblia. Y si puede superar aparte del iPad, traiga la Biblia también. Es una delicia, por lo menos yo disfruto abrirla y buscar. Es para mí, yo quiero compartir mi testimonio con ustedes. Y oro al Señor que sea para usted un placer, un deseo ardiente. Abrir la Biblia y dejar que Dios hable al corazón de nosotros. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en el otro lado con las barcas para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas y de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados. Bendito el nombre del Señor. Este evangelio de Lucas fue escrito aproximadamente, siempre precisar la fecha de los escritos, pues nunca hay una fecha exacta, siempre ponen un margen de error. Pero los teólogos apuntan que este evangelio se escribió en los años 80 y 90. Así que yo me atrevo, ¿verdad?, a alterar en el sentido de que nuestra iglesia cumple 92 años. Así que también Dios tiene algo que escribirle a la iglesia en este tiempo. Bendito el nombre del Señor. Es un tiempo donde posiblemente han muerto algunos que eran viejitos en la época de Jesús, ¿verdad? No, yo sé, Tamara, que tú te defiendes muy bien. Estás bien. ¿Ah? Pero ya ha habido en cierta manera una generación que ya ha ido decayendo, pero también ha ido una generación que ha ido surgiendo. Por tanto, el escrito de Lucas va dirigido a una población con unas particularidades que quiero compartir con ustedes. A manera de algunos apuntes, porque no quisiéramos, ¿verdad?, quizás mirar la plenitud del mismo, pero el tiempo no nos permite.
Pero uno puede hacer una pequeña radiografía del libro de Lucas y poder identificar las razones y los por qué el evangelista escribe Lucas y posterior también escribe el libro de los Hechos. Hay 5 denuncias que uno puede identificar que Lucas tiene a su iglesia, a los que oyen, pero también a los que leen. Primero, él está denunciando un debilitamiento de la fe. Y uno lo puede mirar en el texto y lo puede descubrir en el texto, que de hecho es un único señalamiento, lo único que hace un señalamiento sobre esto de los 4 evangelios Lucas. Y Lucas dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo que Lucas está diciendo a aquella generación que le está escuchando, que ha habido un debilitamiento de su fe. Y utiliza este relato, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Por otro lado también, Lucas señala en su escrito, en general, una pérdida de arranque, una pérdida de entusiasmo, una pérdida de determinación. Y lo podemos ver en la parábola de la viuda y el juez, que de hecho es única también en Lucas. Esa mujer tocando, perseverando, la oración importante. Así que la iglesia de alguna manera se había debilitado en algunos aspectos que tiene que ver con la vida devocional. También podemos ver la inconsistencia que estaba ocurriendo en la iglesia y que también la iglesia había vuelto en cierta manera a las prácticas mundanas. Es decir, a la distracción, haciendo de la vida cristiana una muy ligera, una muy light, ¿no? Como decimos por aquí, una estéril, sin compromiso alguno. Y uno puede identificar en este texto, por ejemplo, Lucas le dice a su audiencia, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de la vida. Así que Lucas está señalando que esta iglesia de alguna manera se había descarriado porque había prestado atención más a los asuntos que tenían que ver con las glotonerías y la embriaguez y los afanes de la vida. Y ustedes saben que en ocasiones le he señalado a ustedes, y tiene su mérito y tiene su verdad, pero cada uno va a manejar conforme a su conciencia. Vivimos en un mundo donde Dios nos ha bendecido grandemente, por lo menos aquí en Puerto Rico. Voy a ubicarme en Puerto Rico. Con las pequeñas dificultades que hemos empezado a sentir a raíz de María y de todo este asunto que tiene que ver con la economía o las finanzas de nuestro Puerto Rico, nosotros comemos bien. Comemos muy bien. Hasta la comida chatarra la comemos bien. Y hacemos las filas que sean necesarias para meternos el fast food y comernos unos buenos de esos boletitos de Burger King que anuncian de 2 por 6 tender y usted lo disfruta. Pero ha sido tanta el bombardeo de ese aspecto que su iglesia se ha olvidado de ayunar. La iglesia ha perdido esa disciplina en cierta manera de ayunar y ha perdido y ha debilitado también la devoción de orar y de clamar al Señor con insistencia y persistencia como la viuda frente a aquel juez. Por otro lado también, una de las radiografías que podemos identificar en la iglesia de Lucas es que la iglesia se está convirtiendo bien irresponsable. Y hay unas parábolas, y de hecho es única, es un relato, el rico y Lázaro, donde este rico tenía un mendigo a la puerta de su casa y él entraba y salía y no le hacía ni un sentido que ese hombre estuviera allí. No existía. Por tanto, la iglesia de Lucas estaba perdiendo la insensibilidad y la responsabilidad que nosotros tenemos delante del Señor. Y también está la parábola del buen samaritano, porque la iglesia se había desconectado los unos con los otros. Por tanto, al pasar del tiempo, la iglesia se convirtió en una muchedumbre, en una masa, en una multitud, en un gentío. Y por tanto, el advenimiento del individualismo,
del egoísmo y del partidismo, es decir, de los grupitos. Y eso obviamente tiene como resultado divisiones. Y Lucas en el libro de los Hechos plantea este hecho con Ananías y Zafira. Y yo ruego al Señor que esta iglesia, que Dios la ha bendecido grandemente. A mí no me sorprenden los números. Yo no soy pastor de números. Yo me trajo aquí no porque es una iglesia grande o porque yo quería, jamás. Yo vengo aquí porque vengo a hacer la voluntad del Señor. Y trabajar juntos para hacer la voluntad del Señor. Pero a mí no me conmueve las masas. A mí lo que me importa sobre todas las cosas es que la iglesia esté en común unión los unos con los otros. Que nosotros no perdamos la perspectiva del Dios que nosotros le servimos. Que las masas o las multitudes o el gentío que podamos tener, a bien por ello, gloria al nombre del Señor. Pero que no nos convierta a nosotros como la iglesia de Lucas. En una iglesia que ha perdido su responsabilidad delante del Señor y sobre todas las cosas, la unidad los unos con los otros. Porque se ha convertido en una iglesia egoísta, individualista, partidista. No en el término político, sino en el término de grupos. Por tanto, la iglesia en cierta manera ha perdido o extraviado su convicción de lo que es una comunidad de fe. Y eso para mí es bien peligroso. Porque cuando se pierde eso, cuando hay masa, cuando hay grande, se empiezan a relajar los vínculos. Prevalece entonces ese individualismo y nos hacemos menos sensibles los unos a los otros. Empiezan a surgir los problemas entre los hermanos porque los hermanos se pierden en la multitud. Yo puedo hacer una pregunta para un buen ejercicio, iglesia de Espinosa. ¿A cuánta gente usted conoce aquí? Cuando usted entra por esa gloriosa puerta, y leíamos en el Salmo, entrad por los atrios del Señor con acción de gracia. Muchos de nosotros entramos sin poder ni siquiera saludar o mirar. Claro, nos reciben con gusto, nos abrazan y damos gracias a Dios por ese cuerpo de diaconado. Es excelente. Pero pueden pasar hermanos por su lado y usted ni para allá va a mirar. Y ese es un síntoma de que estamos desvinculados. Es un síntoma sumamente peligroso. Que aunque yo no conozca a mi hermano, yo me pare y lo salude. Hermano, Dios te bendiga. Porque ambos compartimos el mismo espacio para adorar y glorificar el nombre del Señor. Y es imposible que si compartimos el mismo espacio para adorar al Señor, yo no lo conozca. No lo salude, no le dé un abrazo. No comparta su alegría y sus desvelos quizás también. Por tanto, Lucas está advirtiendo a la iglesia que ha perdido en cierta manera o extraviado su común unión, que se ha vuelto obsoleta, se ha vuelto estéril, porque ocurren las desigualdades, las contiendas los unos con los otros. Y esto no tiene que ver necesariamente desde el vínculo que se suscribe a este espacio. Eso incluye la vida de familia que usted lleva afuera. Eso incluye la vida de relaciones interpersonales que usted tiene en su trabajo, en la calle. Los celulares tienen sus ventajas, pero tienen sus desventajas también. En una ocasión, tengo una llamada de una hermana, no de esta iglesia, de una de los pastorados que tuve. Y resulta que su nene o su nieto estaba jugando con el celular y sin darse cuenta conecta con el pastor. Así que suena el celular, yo cojo, hello. Y de momento se oye a esta hermana hablando malo porque su nieto le había cogido su celular.
Pero ella nunca se dio cuenta y tampoco yo nunca se lo dije. Yo dejé que cada uno con su conciencia, ¿no? Amado, esto trasciende los espacios que nosotros habitamos aquí para adorar y glorificar el nombre del Señor. Hay un texto en el libro de Isaías capítulo 1, que es una queja que también está dando Isaías al pueblo porque ha habido un desgaste. Dice, ¿cómo has llegado, ciudad fiel, a ser igual que una ramera o una prostituta? ¿Eh? Antes, subrayo antes, toda tu gente actuaba con justicia y vivía rectamente. Pero ahora, un antes y un después, no hay más que asesinos. Eras pasado plata y te has convertido en basura. Eras pasado un buen vino y te has vuelto agua. Bendito el nombre del Señor. Amados, lo que en algún momento fue glorioso para la iglesia primitiva, puede con el tiempo, y aquí es que quiero subrayar, puede con el tiempo convertirse en algo triste, insípido y sin vida. Como pasa con los matrimonios. Y yo me alegro que yo me inspiré hoy. Eso nunca lo había hecho aquí en esta iglesia, pero ya comencé, ya estoy calentando. Y cuando yo veía a estas hermanas preciosas, todas estas mujeres tan bellas hoy, bellas, preciosas, yo le pregunto, su esposo, tu marido, ¿te dijo que hoy estás hermosa? Cuando tú los confrontas, sí, mire, déjese de guasimilla, como yo digo, ¿no? Cosa que hacías al principio, que le elogiabas, estabas loco o loca por encontrarte con él o con ella. Te pasabas horas en el celular, los que son jóvenes, y en el bejuco negro aquel, ¿se acuerdan de aquel teléfono negro de pasta, verdad? Usted no se quitaba de ahí. Pero ¿qué pasó? El tiempo, por no cuidar eso, fue gastando una relación. Y hoy en día hay matrimonios que viven bajo el mismo techo, pero no conviven como matrimonio. Y yo no quisiera, y es mi anhelo y lucharé por eso, y es uno de los objetivos que Dios me ha dado, que esta iglesia no convivamos bajo un mismo techo, que no vivamos bajo un mismo techo, mejor dicho, sino que convivamos como hijos e hijas de Dios, como un solo cuerpo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo se va desgastando, su carro se va desgastando, el televisor se va desgastando, todo se va desgastando. Pero el mundo espiritual no está exento de eso tampoco. Pablo tuvo una preocupación con Timoteo y le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en vosotros. Guárdalo, le dice el apóstol Pablo. Lo anima a guardar lo que tiene, porque si no vela, ese depósito puede perderse. No va a ser lo mismo si yo no velo. Ese estado vigoroso, ese estado pujante que tú tienes en el presente, si no lo velas, puede caer. Si no lo velas, puede caer. De no tener cuidado, lamentablemente, irá perdiendo su fuerza y se va a convertir en algo insignificante. Y yo no quiero y no queremos que eso ocurra con la iglesia de Espinosa. A manera de retomar y mirar la relación que tiene el texto que yo les leí. Porque el texto, Lucas lo está utilizando para precisamente dejarla saber a la iglesia que la iglesia había menguado en lo que fue desde un principio la base fundamental y la bujía, la fuerza
para servir, para estar unidos y para predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Lucas lo que le está diciendo a su iglesia, y se lo está diciendo con fuerza: esta ya no es la iglesia de Jesucristo. No lo dice textualmente, pero cuando uno lee los textos y ve el conjunto del evangelio de Lucas, uno puede encontrarse que hay un grito profundo del apóstol a esta iglesia, porque esta iglesia tenía señales de desgaste. Parece que Lucas, y aquí es donde quiero enfatizar, quiere retomar el espíritu de Pentecostés. Es decir, primicia. Las primicias, amado, es dar lo mejor para Cristo. Eran fiestas en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. Son primicias. Es lo mejor de los frutos para el Señor. Por eso, amado, cuando ocurre Pentecostés, que no es otra cosa que en griego 50, o sea, después de la Pascua, pasan 50 días y se vienen a dar las primicias, lo mejor para Cristo. Y Pentecostés se refiere precisamente a eso. Por eso toma significado esa primera cosecha de miles de personas que vinieron a los pies de Cristo en el día de Pentecostés. Este relato de la pesca expresa y comunica la inquietud del autor de Lucas de retomar el espíritu de Pentecostés, las primicias, es decir, lo mejor para Cristo. Lo mejor para Cristo, dar lo mejor para Cristo. Pentecostés no es otra cosa que dar lo mejor para Cristo. Bendito el nombre del Señor. Así que toma significado, si uno lee el texto a lo que yo les estoy hablando, cuando el texto de la pesca milagrosa nos dice: encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahí lo que está ilustrando, amado, y está recordando el día de Pentecostés, está recordando el día de aquella gran cosecha que aquel pueblo tuvo en un principio, que dice que se añadieron más de 3,000 personas. Así que detrás de ese texto está el espíritu de autor, el cual está intentando darle vida a una comunidad de fe para que perseveren en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas son las abundancias grandes que Dios tiene para nosotros. Nosotros queremos, en cierta manera, que Dios derrame una bendición, que lo está haciendo, y lo declaramos. Deseamos vivir un Pentecostés en su justa dimensión, que también lo deseamos, pero tenemos que revisar desde lo más profundo del espíritu de esta iglesia si hay algo en nosotros que se nos ha apagado y que nos ha disminuido el fervor de lo que fue una iglesia en un pasado. Por tanto, amado, ante el debilitamiento de dar lo mejor para Cristo, se echa en cierta manera el espíritu de aquellos convertidos de los primeros tiempos. Yo no quiero que se malinterprete que yo estoy buscando literalmente aquella experiencia que se daban en la casita, que yo tengo un sueño y yo lo he compartido con varios hermanos. Yo quisiera que nosotros construyamos, aunque sea una réplica de esa primera iglesia en escala, para hacer la coyuntura de historias del pasado con el presente. Porque estamos hoy aquí, porque como bien decía nuestra hermana Alba, tenemos una historia y tenemos unos hermanos que se gastaron por nosotros, por tener estos aire acondicionados, por tener estos asientos cómodos, por tener estos medios de tecnología, para que usted y yo podamos disfrutar algo. Y eso no lo podemos olvidar. Así que Pablo le está recordando a la iglesia: no te olvides de donde tú saliste. No te olvides del espíritu que te guió al principio. De eso es lo que estamos hablando.
Sea Dios bendecido, sea Dios glorificado. Por tanto, amado, vinculado a este tema está como primer punto que quiero señalar 4 puntos a manera de mirar y con ello ir resumiendo. El texto nos dice que lavaban sus redes en la orilla. Y fíjese qué interesante. Toda la noche han estado trabajando y nada hemos pescado. Eso es lo que estaba ocurriendo precisamente en la iglesia de Lucas, en los tiempos que Lucas estaba escribiendo el Evangelio. Estaban lavando sus redes. Aquí no hay nada que buscar. Cayeron en la rutina, cayeron en la monotonía, ¿no? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y viene a mi mente el texto que compartí con ustedes en la semana anterior, en el libro de Ageo, capítulo 1, versículos 6 y 9. Buscáis mucho y halláis poco. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Lucas revela que la iglesia de su tiempo era una improductiva y una muy estéril. ¿Por qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque el tiempo había desgastado a la iglesia, la había debilitado. Y nosotros tenemos que pararnos en este tiempo y tenemos que revisar si el tiempo nos ha debilitado a nosotros como iglesia. Si el tiempo me ha debilitado a mí como hijo de Dios y mi relación de intimidad con Dios. Si el tiempo me ha debilitado a mí y me ha hecho estéril la relación con mi hermano, mi preocupación por mi hermano, mi anhelo de ver a mi hermano, mi anhelo de venir a la casa del Señor y adorar al Señor, porque hay otros anhelos y hay otras prioridades. Yo creo que nosotros tenemos un gran reto. Y no quisiera que nuestra iglesia esté toda la noche después de haber trabajado y nada hemos pescado. Podemos tener muchas actividades, podemos hacer muchas cosas que den la impresión de que la iglesia está haciendo algo. Pero si la iglesia está en descomunión los unos con los otros, si la iglesia no está en comunión los unos con los otros, si la iglesia no se está ocupando de hacer la justicia afuera, entonces en vano es lo que estamos haciendo. Podemos tener la iglesia más preciosa, la iglesia más grande, que aparenta unidad, pero cuando tú te metes ahí es la iglesia más desunida que pueda estar. Y Dios nos libre a nosotros de ello. Dios nos guarde con su Santo Espíritu de no caer en ese error, en ese debilitamiento que el tiempo nos puede corroer. Bendito el nombre del Señor. Porque la seducción de los placeres del mundo, y déjeme decirle algo, lamentablemente el mundo se ha ocupado de reinterpretar la Biblia. Pero el mundo no tiene el Espíritu de Cristo para reinterpretarla. Y muchas de esas reinterpretaciones de la Biblia están totalmente desvinculadas con el Espíritu de Dios. Y más lamentablemente es que la iglesia bebe de esa agua. Y la bebe porque nosotros no bebemos el agua de la vida. Nosotros no escudriñamos la palabra. Nosotros no estamos en intimidad con Dios. Y todo lo que provenga de afuera lo recibimos con beneplácito, pero todo lo que provenga del Espíritu de Dios lo rechazamos. Tenemos un gran reto. Bendito el nombre del Señor. Dios le dice por medio de Jesús y por medio del Espíritu a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. Algo se ha extraviado, algo se ha perdido, iglesia de Espinosa. Y Lucas lo está diciendo en su palabra, en su evangelio se lo está diciendo a la iglesia. Escuche bien, Lucas tiene un bloque de 3 parábolas que tiene que ver con las cosas extraviadas. Con eso nada más, y es único en Lucas, lo que te está diciendo, que la iglesia de Lucas tenía que moverse y buscar aquello que se le había extraviado. Segundo, boga mar adentro y echad vuestras redes para
pescar. Lo que Lucas le está diciendo a aquella iglesia está representando el volver a las prácticas primitivas de ese primer amor. A practicar el espíritu de Pentecostés, el espíritu de las primicias. Es decir, lo mejor para Cristo. Y es interesante porque cuando Lucas, igual que Mateo, dice estas palabras, le añade algo que Mateo no le añade. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Lo que Lucas añade es y con todas tu fuerza. Porque hemos perdido la fuerza. Aquella iglesia perdió la pasión. Y Dios nos libre de que nosotros perdamos esa pasión. Tenemos que estar conscientes, amado, para poder avivar en el nombre de Jesús ese espíritu. Dios no opera en el vacío. Usted quiere que Dios bendiga esta iglesia, pues entonces hay que recapacitar, hay que reevaluar todo esto que hemos estado mencionando. Y hay algo interesante de Lucas que es único también. Es unos parrafitos, el capítulo 14, que habla lo que cuesta seguir a Cristo. Único en Lucas. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que Lucas le está diciendo a esta iglesia. Ustedes quieren ser bendecidos, ustedes quieren retomar el Pentecostés y vivir las primicias, es decir, Espinosa, a lo mejor para Cristo, hay que renunciar a todo. Y esto de renunciar a todo no quiere decir que usted ahora no esté con su esposa ni con sus hijos, no es lo que estamos hablando, es una escala de valores. Tercero, mas en tu palabra echaré la red. Lucas lo que le está diciendo es volver a retomar la obediencia a la palabra de Jesucristo. Cumplir su voluntad. El texto nos dice, en tu palabra voy a echar la red. Y eso nos está revelando y desafiando que tenemos que responder al mandato de Dios sobre mis criterios, sobre mis razonamientos, sobre mis sentimientos. Cristo primero sobre todas las cosas. Y como iglesia tenemos que tener esa mentalidad de desprendernos. Eso fue parte de una de las características de la iglesia primitiva. Nadie decía tener algo suyo propio, sino que todos los compartían los unos con los otros. Y ese texto que Lucas plantea al principio, el gentío se agolpaba, mejor dicho, sobre él para oír la palabra de Dios. Y dice, y se sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Tenemos que retomar eso. Y es lo que Lucas le está diciendo a su comunidad. Tenemos que aprender y volver a sentarnos a los pies del Señor. Queremos lo mejor para Cristo. Tenemos que estar de pie, sentados a los pies del Señor. Tenemos que escudriñar su palabra. Tenemos que hacer que el espíritu de la palabra ministre en nuestra vida, guíe nuestra vida, sea el faro de nuestra vida. No sea otra cosa, amado. Y el otro punto que quiero traer, y último, y cuando trajeron a tierra las barcas, lo que le está diciendo el apóstol es, hay que volver y vivir constante el sentarnos a los pies con el Señor. Escuche bien, yo tengo una opinión muy personal que quiero compartir con ustedes. Hemos espiritualizado el concepto de Pentecostés, es decir, las primicias, ofrecer a Dios lo mejor de nosotros, los frutos, reduciéndola o enmarcándola a la experiencia de ganar almas para Cristo y una experiencia de gozo inefable. No le estamos quitando el mérito y el peso, pero lamentablemente hemos caído en esto. Hemos espiritualizado el concepto del Pentecostés, reduciéndolo a una experiencia de ganar almas para Cristo y una experiencia de gozo inefable. Nos hemos caído ahí.
y nos hemos olvidado del otro punto sumamente importante, que es la unidad de la iglesia que estaba latente en el día de Pentecostés. Antes de que Pentecostés fuera derramado, dice que estaban todos unánimes juntos. ¿Y cómo Lucas muestra esto en su parábola, en su relato? Sencillo. Hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Amado, ahí lo que está representativo es la unidad, es la auténtica fraternidad cristiana. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Bendito el nombre del Señor. Es el resultado de compartir, es el resultado de la común unión. Yo no soy una barca aparte. Yo tengo otras barcas. Tu hermano al lado es otra barca. No podemos vivir el individualismo y pensar que esta bendición es solamente para mí. No, amado. La bendición es para el que está a mi lado también. Y no solamente porque hable lenguas o no solamente porque emocionalmente se resalte. Pues amén por eso. No, amado, es mi mano. Lavado por la sangre de Jesucristo. Tengo que ocuparme y preocuparme por él. No salir de aquí desconectarnos los unos a los otros. Sumamente peligroso por ello. Para mí eso es vivir genuinamente el día de Pentecostés. Cuando eso fluye del corazón, amado, usted va y predica este evangelio con una pasión, porque está claro de la importancia de amarse los unos a los otros. Y concluyo con ello. Y trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dios nos dice a nosotros que boguemos mar adentro y echemos nuestras redes para pescar. Y Dios nos está retando a que nosotros le digamos al Señor: mas en tu palabra echaré la red.